Bueno, el día de hoy inauguramos un nuevo sistema educativo nacional. Le llamamos Bachillerato Nacional. Durante muchos años se fue creando distintas preparatorias, distintos bachilleratos tecnológicos. 35 en los últimos años. Preparatoria, CCHs, bachilleres, CONALEP, CETIS, CEBETIS, CEBETA y así, varios sistemas de educación media superior. En algún momento se dijo, es que lo que se requiere son bachilleratos técnicos, solamente los técnicos, porque las humanidades, pues está bien que existan, el conocimiento universal o de la historia de México, pero necesitamos técnicos. Entonces se crearon todos los bachilleratos tecnológicos, que es igual de importante saber historia universal, historia de México, que también un bachillerato técnico. En algunos lugares se dijo, es que como este estado tiene una vocación agrícola, necesitamos tecnológicos con vocación agrícola, preparatorias que formen técnicos en agricultura o en el sector agropecuario. Y así. Y se fueron separando, cada sistema distinto uno de otro. Incluso los profesores. Si estabas en un sistema, ganabas de cierto salario, si estabas en otro, ganabas otro, si estabas en uno, estabas contratado de una manera, si estabas en otro, estabas contratado de otra manera. Muchas veces los estados, como la federación, dejó de construir preparatorias, entonces en los estados se construyeron sus propios sistemas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, ustedes yo creo que todavía no nacían, del 2000 al 2006, se creó la educación, el IEMS, Instituto de Educación Media Superior, 16 preparatorias. Después nosotros, cuando fui jefa de gobierno, ampliamos esas preparatorias y así. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es la preparatoria? Y la respuesta a veces es, pues es el espacio educativo que está entre la secundaria y la universidad. O es el espacio educativo que sigue de la secundaria. Durante una época en México la preparatoria era de 2 años, después se hizo de 3 años. Aquí cuando la preparatoria nacional, este lugar, era de 2 años la preparatoria. ¿Cuándo se hizo de 3? Pues cuando dijeron, bueno, es que hay que darle más educación para que cumplan 18 años y salgan de la preparatoria. Y entonces fueron creando sistemas muy aislados entre sí. Pero lo peor de todo fue cuando empezaron a decir, es que este sistema es muy bueno y este sistema no es tan bueno. O como aquí en el Valle de México, cuando se dijo, es que hay que hacer un examen único para que todos entren a la preparatoria y dependiendo de su calificación, te va a tocar o la buena preparatoria o la otra preparatoria que no es tan buena. Falso. Todas las preparatorias son buenas. Todos los bachilleratos son buenos. El CONALEP es buenísimo, Bachilleres es buenísimo, CEBETA es buenísimo, CEBETIS es buenísimo, todos los sistemas son muy buenos. ¿Qué se los da? Pues el esfuerzo, el cariño que le ponen cada profesor y los estudiantes que forman parte de esa institución. Describió aquí Mario cuando yo tenía 15 años. Hace 48 años, imagínense, jamás pensé que iba a decir esto, entré a la preparatoria. Porque uno siempre se siente joven, la verdad. La juventud está en el corazón. Eso decía mi abuelita, así que lo tengo que repetir. Entonces, imagínense, ¿cuántos años tienen ustedes? ¿15, 16? Pues cuando yo les digo hace 48 han de pensar que es la prehistoria, ¿verdad? Pues hace 48 años yo era una niña de 15 años, una adolescente, que entró al CCH Sur. Unas nuevas preparatorias que se hicieron en la UNAM por un rector que dijo,
bueno, se requiere más espacio para los jóvenes porque ya las preparatorias no son suficientes y hay que crear un nuevo sistema educativo. El CCH cuando se formó, se tomaban 3 horas de clase, fíjense. Estaba pensado para que los estudiantes tuviéramos un espacio también autodidacta, que los maestros nos enseñaran 3 o 4 horas y después nosotros desarrolláramos un trabajo en equipo o nosotros mismos estudiáramos en nuestras casas. La verdad es que yo llegaba a las 7 de la mañana, salía a las 10 o a las 11 y me quedaba en la escuela como hasta las 3, ¿verdad? Haciendo muchas cosas, porque la escuela es un espacio de inclusión social, es un espacio social, donde uno conoce amigos, compañeros, y a los 15 años le gusta a uno divertirse, ir a fiestas y todo eso que les gusta a los jóvenes, que siempre hay que hacerlo de manera responsable. Bueno, cuando yo entré al CCH, en aquella época, pues fue un periodo en donde crecieron mucho los jóvenes, porque veníamos de los 60, yo nací en el 62, y fue la época en que creció mucho la población. Entonces, quienes entramos en los 70, 77, yo entré a la prepa, aunque mi número de cuenta es 78, pues había muchos jóvenes que no entraron a la prepa. Y entonces había movilizaciones muy grandes. Le llamaban el movimiento de rechazados, imagínense, movimiento de rechazados. Y cuando entré yo dije, pero ¿cómo es posible que yo haya podido entrar a la preparatoria y haya jóvenes igual que yo que no pudieron entrar, que no tienen un derecho, que no tienen un espacio? ¿Qué sociedad es esa que le niega a sus jóvenes la posibilidad de estudiar? Y entonces había movimientos de rechazados y de ahí se empezaron a crear todos estos nuevos sistemas que empezaron a cumplir pues la función de que los jóvenes entre 15 y 18 años tuvieran un espacio educativo. Ahora, si vemos el sistema educativo nacional, cuando uno sale de la secundaria y uno tuvo 8, 9, 10 de promedio, es más, desde el 6 de promedio, pues uno tiene una calificación aprobatoria. Entonces tiene derecho a seguir al siguiente nivel, al de la preparatoria. Y no porque tuviste un promedio menor cuando saliste de secundaria, pues ya vas a estar marcado para el resto de tu vida cuando tienes 15 años. Y entonces estos exámenes que se hicieron, pues en realidad era completamente falso de que a partir de tu calificación ibas a entrar a una buena o una no tan buena escuela. Repito, porque todas las escuelas son buenas. Desde entonces yo me quedé con esta idea, pero además no solamente es una idea propia, personal, sino que fue un cuestionamiento de muchísimas generaciones de decir, requerimos un espacio educativo para los adolescentes, las adolescentes en nuestro país. De ahí surge esta idea del bachillerato nacional. Puedes ir a un CEBETIS, pero eres parte del bachillerato nacional. Puedes ir a una prepa de la UNAM, pero eres parte del bachillerato nacional. Puedes ir a una preparatoria de la Universidad de Guadalajara, pero eres parte del bachillerato nacional. Puedes ir al CONALEP, pero eres parte del bachillerato nacional. Puedes ir al colegio de bachilleres, pero eres parte de un solo sistema educativo, el bachillerato nacional. Y todos los que forman parte del bachillerato nacional son buenas escuelas. ¿Cómo se hace parte de este sistema? Aunque cada uno tiene su especificidad, porque si vives en Chiapas, pues tiene que tener su propia especificidad. Aunque aprendas las mismas matemáticas, pues también tienes que aprender de la historia de tu estado o de la situación de tu estado. O a lo mejor si hablas una lengua indígena, que tengas la posibilidad de seguir hablando tu lengua en el bachillerato. Cada una tiene sus especificidades, pero todas son parte de un mismo sistema. Eso es algo nuevo, revolucionario, y tiene como nombre, como sello, derecho. Es decir, la educación es un derecho. Y todas y todos los adolescentes tienen derecho a ir al bachillerato nacional, no importa en qué subsistema estén. En ese bachillerato nacional, pues habrá
la parte más técnica o quienes se dediquen a, les guste más una salida técnica, pero eso no quiere decir que no puedan seguir estudiando. O habrá quienes quieran estudiar la preparatoria, pero eso no quiere decir que también pueda tener algo técnico. Entonces, todos los adolescentes que salen de la secundaria y quieren seguir estudiando, o más bien, que deben estudiar, porque entre los 15 y los 18, los jóvenes deben estar en la escuela, todos. Todas y todos los jóvenes mexicanos de 15 a 18 deben estar en la escuela. Y si después de los 18 quieren seguir estudiando, todas y todos deben tener un derecho en una universidad. Esa es nuestra concepción. La educación es un derecho, no es un privilegio. Así se funda este bachillerato nacional. ¿Cómo se construyó? ¿Fue la idea de Tania Rodríguez, que es la subsecretaria de Educación Media Superior? No, fue la idea de Mario Delgado, que tuvo una idea y se puso a escribir. No, se construyó con todas y con todos. Se construyó con las y los maestros. Se construyó con algunos especialistas en educación, pero también se construyó con las y los estudiantes, que decían, ¿qué quiero de mi preparatoria? ¿Qué quiero estudiar en la preparatoria? ¿Qué problemas tiene? Así se funda este bachillerato nacional en nuestro país. ¿Qué sigue? Pues no queremos, primero, queremos que todas y todos tengan un lugar. Fíjense, hablamos de oportunidades, pero en realidad no es una oportunidad, es un derecho. No es que se abra la oportunidad de estudiar, no, es el acceso a los derechos establecidos, como bien se dijo, en el tercero constitucional. ¿Qué sigue ahora? Bueno, además de que todas y todos los jóvenes tengan a los 15 años, adolescentes, porque adolescentes tengan un espacio donde puedan estudiar en el bachillerato nacional en cualquiera de sus subsistemas. Ahora sigue que nadie se salga de la escuela. ¿Para eso qué necesitamos? Pues que todas y todos tengan beca, que ya también es constitucional, que por motivos económicos nadie se salga de la escuela. ¿Qué otra cosa necesitamos? Que les guste la escuela, que no se sientan excluidos, que no se sientan rechazados, que les guste a dónde van. Y ese es uno de los objetivos de la nueva escuela mexicana, que sientan en la escuela el lugar más acogedor que puedan tener, que se sientan abrazados, que se diviertan, que sientan que es un espacio que los está incluyendo, además de aprender. Pues ese es el bachillerato nacional. En aquella época, cuando tenía 15 años y luché junto con aquellos jóvenes que no habían podido estudiar, decidí que parte de lo que iba a luchar toda mi vida era el derecho a la educación. Cuando fuimos mayores, ya en la Facultad de Ciencias, un rector se le ocurrió que había que subir las cuotas de la universidad y que había que poner exámenes todavía más fuertes para entrar. Y nos movilizamos y dijimos, no, la educación es gratuita. Por cierto, aprovecho para decirle a Mario que ninguna preparatoria debe cobrar colegiaturas o cuotas y es pública. Todas deben ser absolutamente gratuitas. Y fíjense, en aquella época usaban un argumento para decir por qué tenía que ser más estricta la entrada a la universidad. O sea, es que tenemos que hacer escuelas de excelencia y para que haya escuelas de excelencia, muchos exámenes en el ingreso. Pues producto de eso, dejaron de haber médicos especialistas en nuestro país. Ahora nos hacen falta médicos especialistas porque supuestamente restringieron el ingreso y ahora no hay suficientes médicos. Y México lo que quiere es más médicos, más enfermeros, más enfermeras, más ingenieros, ingenieras, más filósofos también, más historiadores.
más economistas, más abogados. Necesitamos muchas profesiones, no debemos abandonar las humanidades, ni las artes, ni el deporte. Entonces, siempre pensemos que el acceso a la educación debe ser un derecho, que nunca nadie más en nuestro país restrinja el acceso a la educación de un joven, porque los jóvenes no son, como se dice, el futuro de México, ustedes son el presente, porque si hoy no reconocen la historia de nuestra patria, la grandeza cultural de el que se sientan parte de esta gran nación, entonces ¿qué va a ser en el futuro? Muchas gracias a todas y a todos. Que viva la educación pública siempre y por siempre, que viva el Bachillerato Nacional y que viva México. Deja que termine de aplaudir. Invitamos a los alumnos de la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias